Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bienvenidos al programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy tocaremos un tema denominado el infierno. Estamos viernes 6 de octubre del 2017. Pues el día de ayer fue un día espectacular, gracias a Dios que nos dio pues una bendición de que toda la nación entera pudiera ver un partido de fútbol, ¿no? Y pues estuvimos felices y contentos por ese partido de fútbol. ¿Qué sabes acerca del infierno? ¿Crees que el infierno existe o que es un mito? ¿O crees que aquí en la tierra es el cielo y el infierno? Pues en Lucas 16:19 dice que había un rico que se vestía de lino fino y también había un harapiento llamado Lázaro que anhelaba comer de las migajas que caían de la boca del rico. Dice que en un mismo día murieron los dos. Uno va a dar al Hades y el otro va a dar al seno de Abraham. Y dice que el rico suplicaba para que le moje con un dedito la punta de su lengua. De allá para acá. Pero el rico le dijo que por lo menos lo resuciten para irle a decir a su familia para que no vengan a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le dijo, pues si no escuchan a los profetas, mucho menos te van a escuchar a ti. Pues yo quiero que prestes mucha atención a este tema muy interesante denominado el infierno, que el pastor Agner Añasco le podrá dar el alcance. Así es, hermano Luis. Buenas tardes a todos los hermanos que se ponen en contacto. Y hoy pues viernes 6 de octubre, Dios mediante, Él ha querido que salgamos una vez más al aire. Por la gracia del Señor estamos aquí. Hoy día vamos a tocar un tema importante, muy importante. Como antes lo digo en cada programa, ya saben, yo soy su amigo, el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Y vamos a lo que nos compete, es algo muy importante, vamos a ganar el tiempo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y se queden ahí con la Biblia abierta para hablar de un tema que muy pocas veces se habla, se predica sobre esta doctrina que es el infierno o el castigo eterno. Hoy el tema se llama el infierno. Y quiero, hermanos, ahondar en esto porque se suma a la importancia de los cristianos. Sabemos que nosotros los salvos o los salvados hemos sido librados de ellos porque hemos creído en el Hijo de Dios, porque hemos aceptado a Jesús. Pero hay un peligro de mucha gente que creyó en Jesús y que lamentablemente se están yendo al infierno o están en el camino yendo al infierno, gente cristiana. El infierno no solamente está lleno de inconversos, de musulmanes o de otras religiones. El infierno también está llenándose o están yendo allí cristianos. Y es lo más triste que hoy en día suceda. Para eso no vino Jesús. Jesús vino a librarnos del infierno. Pues si queremos saber, hermanos, acerca del infierno, no hay ciencia, no hay psicólogo ni historiador que nos pueda dar un alcance abierto o nos pueda hablar verdaderamente si realmente el infierno existe o si es un mito, es una leyenda o es un invento de alguna religión o es alguna idea que a alguien se le ocurrió y entonces comenzó a la gente a asustarla con este tema llamado infierno. Pues la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña acerca de esto. Y para esto es que vino el Hijo del Hombre, Jesús. El motivo más grande que movió, que impulsó en misericordia, en amor a Dios, fue el infierno, hermano. El castigo eterno que fue preparado para el diablo y para sus ángeles
al ver el Padre de que mucha de su creación estaba yendo en pos de Satanás, es que el Señor Jesús vino y tuvo misericordia, tal como dice la Biblia en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que seamos salvos. Miren, Jesús no vino a condenar al mundo. El propósito de Dios, el deseo de Dios, el objetivo de Dios es que todos entrasen al reino de los cielos, que todos se salvasen. Esa es la idea de Dios. Pero lamentablemente hoy en día Satanás, que es el opositor, que es el adversario, está llevando a millones de cristianos, de inconversos, al infierno. Está llevando mucha gente de la iglesia al infierno. Por eso quiero tocar hoy día el infierno como un tema importante para que la iglesia del Señor abra los ojos y comience a identificar si el camino que está él siguiendo lo está conduciendo arriba o lo está conduciendo abajo. Y es muy importante saber en primer lugar qué es el infierno. Debemos conocer para poder tener una idea clara, para poder saber de lo que hablamos, para poder tener esa creencia vital de la cual el Maestro vino a tratar de salvarnos. Digo a tratar porque muchos no quieren aceptar el Evangelio como el plan de salvación. Miren, Dios en su infinito amor siempre ha tratado de salvar su creación, siempre ha tratado de salvar al hombre. Vemos en la Biblia, en Génesis, donde Dios le dice a un hombre llamado Noé que haga una arca para que todas las personas que entrasen en esa arca pudieran ser salvas del juicio que le venía a la tierra. Pero lamentablemente vemos de que la gente no creyó, la gente no le importó, porque el pecado había consumido, hermano. El pecado había llegado a tal punto que la gente hacía lo que se le daba la gana, porque las religiones, las filosofías, los argumentos, como en los días de hoy, Dios ha abierto esa arca llamada Jesucristo, si la vemos de esa manera, mandó a su Hijo para que la gente sea salva, pero la gente no quiere ser salva, o la gente no le interesa. La gente quiere seguir viviendo como se le da la gana. Y lamentablemente se están yendo en camino para el infierno. La Biblia nos habla de dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, donde Dios también, buscando la forma de salvar a algunos de ahí, dice la Biblia que llegó a la casa de Lot y la gente estaba tan aferrada al pecado, el pecado era su religión, que cuando llegó los hombres, dice la Biblia que desde el más pequeño al más grande, a la casa de Lot quería dar a sus hijas para que estuvieran con ellas, pero los hombres en su pecado, en sus cochinadas, querían que los ángeles salieran para que tuvieran relaciones sexuales con ellos. O sea, hasta dónde había llegado el pecado en esa ciudad, que Dios no soportó más y la destruyó con fuego. Pero Dios quiere librarnos de esos juicios. Dios no quiere que usted corra la suerte de los millones y millones de gente que está rechazando, de gente que no le importa a Dios. Por esa razón, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Jesús, primero tiene que saber qué es el infierno. Y tiene que estar convencido si existe o no. Porque valga la redundancia, hermano, ahora Satanás ha logrado convencer a muchas iglesias evangélicas de que el infierno no existe. Se ha quitado la atención de esta doctrina, se ha quitado la atención de este lugar de tormento que sí existe, a través de cosas que no tienen nada que ver. Hoy ya no escuchamos en las iglesias enseñar sobre el infierno. Hoy no escuchamos en las iglesias hablarle a los creyentes de que existe un infierno, que hemos sido salvos por gracia y que gracias a Dios no estamos yendo en rumbo a ello. Lamentablemente la atención de ellos se ha quitado, y Satanás le conviene que hoy en día no se hable del infierno, porque él ha creado estas ideas sobre el infierno. La gente piensa de que el infierno es aquí en la tierra. La gente piensa que el infierno es en la casa,
que el infierno es la nación donde usted vive. Por eso el diablo les ha puesto en la mente diciéndole, goza la vida, porque de esta no hay otra. Y la gente piensa que después que ellos mueran, la vida acaba ahí. Hay una religión llamada de los Testigos de Jehová, donde dice que no existe el infierno, que cuando el hombre muere hay una aniquilación del ser y por lo tanto hasta ahí acabó los días. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 21 de que ellos irán al castigo eterno, al lago de fuego, por los siglos de los siglos. No dice que van a ser aniquilados y que ya allá acabó sus vidas, sino que van a ir por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el infierno es real. La Biblia tiene la autoridad legal para hablarnos del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Quiero hacerles una remembranza. En Israel, fuera de la ciudad de Jerusalén, había un lugar, un hueco, una cantera, donde los judíos, cuando se desviaban de la fe, cuando pecaban contra Dios e iban, y dice la Biblia, según Reyes 23:10, que pasaban a sus hijos por fuego. Y Dios estaba en contra de esas prácticas, estaba en contra de estos hechos. Lamentablemente, hoy día vemos iglesias donde ponen hogueras en la iglesia. Hoy vemos iglesias donde prenden candela o fuego en su altar y hace que la gente vaya y sople y pasan por el fuego y se dan vueltas en el fuego. Eso es brujería y satanismo. Dios está en contra de eso. Si usted, amado hermano, está en una iglesia donde le ponen fuego, candela y le dicen sopla para que seas liberado, sopla para que seas prosperado, o pasa alrededor, o tómense de la mano y comienzan a hacer un círculo tomado de la mano en medio del fuego, hermano, eso es brujería, eso es satanismo. Dios está en contra de ello. Esa gente, hermano, se iba en contra de la palabra y estaba rumbo al infierno. Entonces ese lugar tenía un nombre en el hebreo que se llamaba Gema. Y después se usaba, para quemar a los leprosos. El Señor Jesús, para traerles una comparación real de lo que era el infierno, tuvo que poner ese ejemplo y hablarles del infierno como el Gema o como el lugar que quemaban a los leprosos cuando estos morían. Por lo tanto, el infierno fue muy hablado, muy enseñado como el castigo para los malos. Entonces la gente a veces no quiere oír esta enseñanza de que existe un infierno, de que hay un lugar de tormento, de que hay un lugar donde la gente que se rebela contra Dios, la gente que apostata de la palabra de Dios, la gente que comienza a hacer rituales en la iglesia, la gente que se desvía de la verdad, lamentablemente el castigo es la desobediencia que ellos tendrán en el lago de fuego, que es la muerte segunda, y en el infierno hasta que lleguen a este lugar. Pero la Biblia habla mucho del infierno. Mire la Biblia, habla su Biblia en Mateo 5:21, dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tú eres un fariseo, eres un hijo del diablo. Esa palabra, hermano, está muy de moda hoy en día. Usted comienza a contradecir a alguien, a contradecir al pastor. El pastor se cree infalible, el pastor se cree que tiene la verdad y él cree que no se puede equivocar. Y cuando uno le dice que está mal su enseñanza o que está mal ello, te dice fariseo, te dice hijo del diablo. Hermano, tenga mucho cuidado de decirle usted a un hijo de Dios hijo del diablo. Tenga mucho cuidado, iglesia, de decirle a un hermano de la iglesia porque falló o porque hizo algo malo, porque se equivocó. Tenga cuidado de decirle usted es un hijo del diablo. Tenga mucho cuidado, porque ese varón, ese hombre, ese hermano que recibió a Jesús, que fue lavado con la sangre de Cristo, que de una u otra manera falló, pecó o cayó o se debilitó, sigue siendo hijo de Dios. Y si usted le dice a él hijo del diablo, usted le está diciendo fatuo. Le está diciendo fatuo. Por lo tanto, dice la Biblia, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren el cuidado que Dios pone sobre su gente, sobre sus hijos.
no los ande insultando, no los insulte, no les diga hijos del diablo, no les digas fariseo cuando el hombre esté en la razón, a no ser que esté equivocado y usted sepa realmente lo que está hablando y usted entienda la palabra y sea un maestro de la palabra y pueda usted corregir a una persona de esta que esté tomando la posición o la forma de fariseo. Porque sabe una cosa, Jesucristo dijo y enseñó cómo identificar un fariseo a través de la levadura, que es la hipocresía, hermano. En la iglesia hay mucha gente hipócrita, pastores hipócritas, líderes hipócritas, cantantes hipócritas. Allá dicen una cosa y afuera dicen otra. Entonces esa gente, hermano, son fariseos. Tienen la levadura de fariseo. Porque están adoptando la misma actitud, el mismo carácter, la misma forma de los fariseos, que la hipocresía. Pero usted no le puede decir a un hermano que se equivocó, hijo del diablo, no le puede decir eso. Porque entonces usted quedará expuesto al lago de fuego. En Mateo 5:29 dice la Biblia: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, que sea tu cuerpo, o sea, sea todo tu cuerpo arrojado al infierno. Mire, Jesús sigue hablando del infierno. En Mateo 10:28 dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Más bien tenga temor a aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios, no es el diablo. Es Dios quien puede destruirte en el infierno, mandarte al infierno, siempre y cuando usted se desvíe de la verdad, siempre y cuando usted deje de hacer las cosas rectamente. Sabemos que por lo general Dios no manda a nadie al infierno, pero Dios tiene el poder, como Dios soberano, de destruir un alma en el infierno. Pero Dios no quiere que nadie vaya al infierno. En Mateo 25:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Mire, note aquí algo interesante, cómo la Biblia nos habla acerca del infierno. En Mateo 23:32 sigue diciendo: vosotros pues colmad la medida de vuestros padres, serpientes de generaciones de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Marcos 9:43-48 dice: tu mano, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, donde el gusano no muere. En Lucas 12:4 Jesús sigue hablando diciendo: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada pueden hacer. Más bien os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber dado vida la puede quitar y tiene poder para echarla al infierno. En Santiago 3:5 los apóstoles comienzan a hablar del infierno. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad, donde está reservado para el juicio. Miren, el Señor Jesús es el que enseñó, el que habló. Por esa razón Él vino. Jesús no vino del cielo para hacerte rico. Jesús no vino del cielo para hacerte millonario. El propósito del Señor Jesucristo de venir del cielo, de los cielos a la tierra, fue para librarnos del castigo eterno, que es el infierno. Tenga claro eso, amada iglesia, amado hermano. Por eso hoy en día se ha reemplazado claramente el propósito del Señor.
Y le hemos enseñado, o le estamos enseñando a la iglesia, que Cristo viene para hacerte millonario, que Cristo viene para hacerte rico, que Cristo viene para hacerte el presidente de tu república, que Cristo viene para regalarte las naciones, que Cristo viene para que seas un conquistador. Y hemos sacado tantos argumentos, tantos conceptos que nada tiene que ver con el propósito original, con el propósito auténtico de Jesucristo en la tierra. Jesús vino para librarnos del infierno, para perdonar nuestro pecado, para salvarnos, hermano, de la ira de Dios. Ese es el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Ese es el propósito de nuestro Dios. Ahora vamos a abrir la Biblia o a leer la Biblia. Les dije que se quedaran en Lucas 16-19. La Biblia nos habla acerca de la historia, de un hecho real. Para muchos dicen que esta es una parábola. Pero para los padres de la iglesia, para los grandes hombres que estudian la Biblia, que conocen la Biblia, incluyéndome allí, estudiando la Biblia 1000 veces este tema durante todo el tiempo de mi recorrido, de mi caminar con Cristo, este texto, esta palabra no es una parábola, es un hecho real que el Señor Jesucristo la mencionó, inclusive dio nombres. Y la Biblia dice así: había un hombre rico. Mire, note usted cómo empieza la historia. En Israel, mucha gente, muchos judíos creían que la persona rica, la persona que tenía bienes materiales, pensaban ellos que toda persona con riquezas tenían el favor de Dios. Mira qué equivocado, pero eso hoy en día está pasando. La gente cree que sinónimo de riqueza, sinónimo de prosperidad es estar bien con Dios. Mire qué equivocado que estamos, porque tenemos en la Biblia que el Señor Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, saliendo de la ciudad, y encontró a un rico. Encontró a un rico. Y este rico le preguntó: ¿cómo hago para tener la vida eterna? Jesús le dijo los mandamientos, él dijo: los he guardado. Ahora Jesús le dice claramente a él: vende lo que tienes y dalo a los pobres, porque había codicia en su corazón. Y este hombre se entristeció, no se quiso poner a cuentas con Dios. Y el Señor Jesús dijo claramente: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No porque tenga dinero, sino porque este rico amaba las riquezas, tenía al dinero como su Dios. Y hoy en día, hermano, iglesias evangélicas no están adorando al Dios de la Biblia, están adorando a un Dios que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. Adoran al Dios dinero, porque en sus prédicas, hermano, dedican 20 minutos, 40 minutos en hablar de las cosas de Dios, ahí entre comillas más o menos, y dedican 1 hora hasta 2 horas en pedir las ofrendas, en pedir el dinero. O sea, le dan más tiempo a la parte económica, a la parte material, al dinero, porque su Dios no es el Dios de la Biblia, su Dios es el Dios del dinero. Mamón es su Dios. Hace tiempo salió una loca por ahí a decir de que los billetes hablaban. Y la gente incauta, sin tener conocimiento, gente neófita, gente que el pastor no las prepara, con el billete en el oído. Y esta señora que se cree profeta, pero profeta ¿de quién? De Dios no creo, decía: escuchen a los billetes hablar. Después que embobaba, entontecía a la iglesia, a los creyentes, ahora sí les decía: pónganse acá a los de 1000 y pónganse acá los de $500. ¿Quién es su Dios? Otros tienen a un Dios que no es el de la Biblia, que es un Dios tan bueno como los testigos de Jehová. Ellos adoran a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Ellos dicen que Dios es demasiado bueno, que no va a mandar a nadie al infierno. Ese no es el Dios que la Biblia me enseña o me presenta. Para ello tengo que yo entender claramente, que Dios tiene atributos que debe usted conocer. Los atributos naturales de Dios son: Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios está acá, Dios está allá, Dios lo sabe todo. Son los atributos naturales de Dios que el hombre no los posee. Pero también Dios tiene atributos morales. Y uno de los atributos morales es que Dios es justo. Porque si Dios no mandara
al malo, al que rechaza a Jesús, al que escupe a Jesucristo en la cara, sería un Dios injusto, porque estaría en contra del sacrificio de su propio Hijo. Por la justicia de Dios, por la santidad de Dios, por la misericordia de Dios, es que Dios tiene que juzgar al hombre que no quiso aceptar, que no quiso ser lavado por la sangre de Cristo. Es un Dios justo. Y el que adora a un Dios que dice que no lo va a mandar al infierno, ese no es el Dios de la Biblia, adora a otro Dios. Entonces tenemos que ir conociendo la palabra del Señor e irla entendiendo. Y seguimos ahí en el versículo 19. Había un hombre rico. Mira, esto no significa que por ser rico se fue al infierno. Yo quiero que usted entienda algo. Yo no estoy en contra de la gente que tiene dinero. Yo estoy en contra de la gente que pone su confianza en el dinero, que se enriquece por tener dinero. Hay ricos que son humildes. Hay ricos que son humildes. Hay ricos que están bien con Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Abraham era sumamente rico y sin embargo andaba bien con Dios. ¿Se da cuenta? No, o sea, el problema no es tener riquezas, el problema es amar las riquezas. El problema es amar las riquezas, el problema es poner su confianza en las riquezas. Este rico tenía su confianza en las riquezas. Creía que tenía el favor de Dios porque estaba prosperando o porque prosperaba. En la iglesia hay mucha gente que porque está prosperando, porque tienen dinero, están confiados de que tienen el favor de Dios. Note usted en Apocalipsis cuando le dice Dios a una de las iglesias, en el Apocalipsis, tú dices que eres rico. Y dices, me he enriquecido y no tengo necesidad. Y miren cuál es la posición de Dios ante esta gente que ama la riqueza, que pone la confianza en la riqueza. Él le dijo, tú eres un desventurado y pobre y miserable. Así como hay ricos humildes y ricos que están bien con Dios, también hay pobres que son humildes y que están bien con Dios. Y así como hay ricos que aman las riquezas, que no están bien con Dios, también hay pobres que andan mal y que no están bien con Dios. Hay ricos que según lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 5, vamos a abrir ahí Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, dice la Biblia sobre aquellos ricos que ponen la confianza en las riquezas, que su Dios es la riqueza, como el rico que estamos leyendo en esta historia. Dice Santiago 5, vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Eso le dijo el Señor a la iglesia de Apocalipsis, miserable, por las miserias que vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Eso le dijo también a la iglesia, compra oro en mí, oro refinado. Vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidas. Y su moho testifica contra vosotros y devora del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Hay muchos ricos que siguen enriqueciéndose a costa de sus trabajadores, a costa de sus obreros. No les pagan lo que es justo. Si usted es un rico que me está oyendo, si usted es un hombre que tiene una empresa y usted no está pagando de acuerdo a la ley, no está pagando lo que es justo y usted está abusando de sus trabajadores, aullá un día, porque un día vas a ser humillado, ni tus riquezas, ni tu posición en la sociedad te salvará del fuego del infierno. No les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y él nunca les hizo resistencia. ¿Sabe por qué existen los sindicatos hoy en día? Porque los jefes, los dueños, los ricos, son injustos para pagar el jornal o el salario que la ley indica. Por eso que existen los sindicatos hoy en día. Pero mire, sigue diciendo la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes. Se vestía de púrpura, esto significa, allá en el tiempo de Israel,
la vestimenta de púrpura solamente la usaban, escuche bien esto, solamente la usaban los reyes, la gente que tenía dinero. Esto, según la historia, la púrpura, el vestido de púrpura, se compraba al peso de la vestimenta, al peso del oro. O sea, lo que pesaba la vestimenta se pagaba en oro. Es como, por ejemplo, comprarse pues una camisa de la mejor, que te cuesta pues 300, 400 o $1000, una Armani, en exceso. O sea, este tipo se vestía en exceso. Esto está dando a conocer de que se vestía de lino fino en exceso, y dice que hacía cada día banquete. O sea, su corazón y su vida estaba entregada a los placeres del mundo, a los placeres de la carne. O sea, era un tipo que no le interesaban las cosas de Dios. Era una persona que no tenía ningún respeto por las cosas de Dios. Había escuchado del Evangelio, había escuchado de Moisés, había escuchado de Abraham, había escuchado de las cosas de Dios, pero no le interesaba. Su corazón estaba puesto en el mundo. Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, era una persona que en exceso se vestía, en exceso hacía fiestas para complacer su carne, para complacer su ego. Es lo que pasa en el mundo, es lo que pasa a veces en la iglesia. Hacemos ciertos tipos de eventos para complacer nuestro ego, para decir que mi iglesia es la mejor que la otra, que yo tengo el mejor cantante. O sea, todo es para complacer la carne, y los frutos de la carne te llevan al infierno. Y mira lo que dice en el versículo 20: había también un mendigo llamado Lázaro. Nota cómo la Biblia da el nombre de este hombre. Era un mendigo, o sea, una persona que carecía de necesidad, una pobreza extrema. Y este hombre, Lázaro, estaba echado a la puerta del hombre rico. Y el hombre rico nunca hizo misericordia con él. Una de las cosas interesantes que siempre he leído en la palabra, que siempre me ha llamado la atención, es que Jesús un día estaba comiendo con muchos fariseos, con muchos hombres, con pecadores, con publicanos. Y entonces los que se sentían santos, los que se sentían que eran los mejores, los limpios, los que se sentían que ellos tenían el cielo ganado, comenzaban a criticar. Y Jesús dijo algo muy interesante, hermano. ¿No habéis leído lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Este rico se había olvidado de la misericordia, se había olvidado de la piedad, se había olvidado de la caridad. Nunca le dio la mano a este mendigo que estaba en su puerta. O sea, hay gente hoy en día que es egoísta en las iglesias. Prefieren que su hermano se vaya caminando hasta su casa y no le dan una botada o una ayuda para llevarlos hasta allá. El egoísmo en la iglesia está implantado, y ese egoísmo, hermano, aunque tú creas en Dios como el rico que creía en Dios, creía en Abraham, creía en Moisés, porque más adelante lo vamos a ver que él habla de él y habla de Moisés, creía en las cosas que se habían leído, se habían predicado, pero no hacía. En la iglesia hay gente que cree en lo que el predicador dice, que conoce la Biblia, que sabe quién es Abraham, sabe quién es Moisés, sabe quién es Jesucristo, conoce de la palabra, pero sin embargo no la hace, es egoísta. El egoísmo también lleva al infierno, la falta de misericordia. Jesús dijo claramente: ¿no habéis leído lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? El egoísmo, hermano, destruye. El egoísmo abre una brecha grande e inflama las llamas del infierno. Mucha gente en la iglesia que es egoísta. Y dice la Biblia que este rico, en el versículo 21, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían. O sea, no había nadie que se compadeciese, no había nadie que se acercase a este hombre para darle un plato de comida, para extenderle la caridad.
Esto es bastante triste. Bastante triste. De ver iglesias abarrotadas, llenas. Oí el testimonio de un hombre que se había disfrazado de mendigo en un predicador y se fue a su propia iglesia. Y sabe, hermano, se da con la tristeza, con la sorpresa, que él comenzó a pedir una moneda para comer y nadie le daba. Entró todo andrajoso y se sentó en la primera fila para oír la palabra y lo sacaron los sugieres de la iglesia y lo pusieron atrás. O sea, gente egoísta, gente sin misericordia. Eso es lo que hay en la iglesia. Así estaba este rico, no tenía misericordia. Sus pensamientos solo era el yo para mí, todo para mí, esto es para mí, gozo para mí, alegría para mí. Era un ególatra. Su Dios era él, su Dios era el dinero, su Dios eran las fiestas. Pero sin embargo, conocía de Abraham y conocía de Moisés. En el versículo 22 hay un acontecimiento. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Aquí quiero hacer un hincapié interesante. Y también murió el rico y fue sepultado. No se dice más. O sea, no se lo llevaron los ángeles. Cuando muere este hombre pobre, que sí amaba a Dios, que no andaba renegando, porque hay mucha gente que son pobres y sin embargo andan codiciando al que tiene, no son humildes. Hay pobres que son más orgullosos que los ricos, hay pobres que son más pedantes que los ricos, hay pobres que no aceptan una corrección, hay pobres que no aceptan ser exhortados porque se creen lo máximo y son tan soberbios. Este pobre no se fue al cielo por ser pobre, sino por ser un hombre humilde, sencillo, temeroso de Dios. Ahora, la pobreza, como muchos la tildan, creen que ser pobre te beneficia irte al cielo. Y creen que el rico se fue al infierno por ser rico. No tiene que ver nada la condición, sino la calidad de persona espiritual, la persona en Dios. Y dice la Biblia que este rico murió y se lo llevaron los ángeles. Mire qué hermoso. Si usted que tiene a Jesús, claro, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. El rico dice que murió y fue simplemente sepultado. Mire, note usted el privilegio que tenemos cuando nosotros morimos. Puede usted morirse en la calle, en la casa, donde vaya. En los segundos, los ángeles vienen y los llevan a la presencia de Dios. Y vamos a ver lo que dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham. Note usted, amado hermano, las personas que llegan al infierno, como el rico, llegan con sus 5 sentidos. El rico vio las personas que están en el infierno, sí pueden ver. Vio de lejos a Abraham. ¿Cómo es que conoció a Abraham? Porque escuchó hablar de Abraham. Conocía hablar de Abraham. Y lo vio a Abraham de lejos y vio a Lázaro. O sea, que estaba en sus 5 sentidos. No estaba dormido. No había sido aniquilado, como dicen los testigos de Jehová, esta doctrina falsa. Estaba observando y vio, pueden ver. Los que están en el infierno pueden ver. Están con sus 5 sentidos. Entonces él, el rico, gritó o dio voces y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Mira, hermano, mire, hay una necesidad enorme en el infierno de sed. La gente en el infierno tiene sed. La gente en el infierno clama. La gente en el infierno está pidiendo perdón. La gente en el infierno está sabiendo que lo que le dijeron en la tierra era verdad. Este hombre tenía una sed inmensa, que no pidió una Coca-Cola, que no pidió un vaso de limonada. Lo que pidió era que le mojase Lázaro su dedo en agua y le pusiese
el dedo mojado en la lengua, o sea que estaba seco. Estaba seco ese hombre con una sed enorme. En el infierno cada minuto se agrava la situación de tormento, porque claramente dijo este hombre que venga Lázaro y moje mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado en llama. Hoy la gente no quiere creer que hay un infierno. Hoy la gente le ha creído la mentira del diablo. El diablo sigue usando sus mentiras, como el día en que tentó a Adán y a Eva. Le dijo, como que Dios les ha dicho que no comáis. Lo mismo está diciendo hoy día el diablo, que Dios les ha dicho que hay un infierno. Eso es mentira. Gózate la vida, vive la vida. Por eso que la gente anda con 2, con 3 mujeres y piensa que todo lo que goza, lo que hay, es todo lo que puede él tener aquí en la tierra. Tenemos la Biblia clara, lo que dijo Salomón, el hombre más rico, que le había dado gusto a todas las cosas que sus ojos habían deseado, pero al final se dio cuenta que todo era vanidad, que no servía. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo si al final les pierde su alma? La palabra de Dios dice que la vida del hombre no consiste en los bienes, en el dinero que posee. Y mira, este hombre que era rico en la tierra, ahora está mendigando de aquel hombre tirado en las puertas un poquito de agua, una gota de agua en su lengua, porque tenía sed. Hay mucha gente hoy en día en el infierno que está llorando, que está suplicando por una gota de agua. Y lamentablemente vamos a ver la respuesta de Abraham. En el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y no aprovechaste y no hiciste misericordia. Hijo, acuérdate que en la iglesia tenías oportunidad de arrepentirte. Hijo, acuérdate que se levantó un programa llamado La Senda Antigua de Perú y sin embargo seguiste en el camino del error. Y sin embargo seguiste creyéndole a los falsos profetas. Y sin embargo seguiste creyendo a las mentiras de Satanás. Le quiso decir lo siguiente: recibiste tus bienes, estuviste bien. En cambio este hombre Lázaro recibió males, pero a pesar que recibió males, no anduvo codiciando, no anduvo peleando, no se anduvo llenando de rencor. Hay gente, hermano, en la iglesia que porque no tiene algo se llena de rencor y resentimiento y se vuelven resentidos. Lázaro no era así. Le dijo, Lázaro recibió males. Imagínense. La Biblia dice en una oportunidad que Jesús estaba comiendo y llegó una mujer y rompió un frasco de alabastro. Y dice la Biblia que los discípulos dijeron lo siguiente: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Se hubiera vendido en 30 denarios, o sea, en 30 sueldos, y se le hubiera dado a los pobres. Pero note que ahí en la Biblia dice que Jesús dijo lo siguiente: a los pobres los tendrás todo el tiempo. Creo que esto va en contra de la declaración positiva, porque los que declaran positivamente paran declarando que en la iglesia tienen que todos ser ricos. Miren qué negativo era Jesús, que dijo a los pobres los tendrán siempre. Hay iglesias que ya no quieren que en sus congregaciones asistan los pobres. Oía un pastor que me decía: pastor, yo asistía en una iglesia, pero tuve que retirarme de esa iglesia porque el pastor dijo que el apóstol le había revelado de que esa iglesia era una iglesia solamente para predicarle a los ricos y no a los pobres. O sea, así están las iglesias hoy en día, yéndose al infierno. Iglesias abarrotadas yéndose al infierno porque les metieron una idea del profeta, del apóstol, un engaño, y la gente está siguiendo esa mentira. Es una tristeza. Entonces Abraham le dice: pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El infierno es real, amado hermano, amada hermana. El infierno es real. En el 26 dice: además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasarse de aquí para allá no pueden, ni los de allá para acá. Mira, hermano, en el tiempo de Adán hasta Jesús, toda la gente que moría, buenos y malos, iban para abajo. Pero ahí en el Hades había un lugar, o el Seol, como lo conoce, o Sheol, había una cima, había un lugar donde estaban las almas buenas y los atormentados. Y había una cima, una zanja que no permitía que los de allá se pasaran para acá, ni los de acá para allá.
El único que fue a traerlos o a sacarlos de ahí fue Jesús. Jesús, cuando muere, según Efesios, dice que descendió al corazón de la tierra y los redimió con su sangre y los llevó al cielo. Ahora, de Jesús para adelante, ya no vamos para abajo, sino que vamos para el cielo. Y lo vamos a ver más adelante. Miren, seguimos leyendo lo que dice la Biblia. En el versículo 26 o 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. En el infierno la gente tiene sentimientos, tiene pensamientos. En el infierno la gente tiene recuerdos. Hay mucha gente que está en el infierno que sus recuerdos los atormentan el doble, porque ellos recuerdan cuando mamá les predicaba, cuando el pastor les predicaba. Ellos recuerdan cuando les entregaron un volante. Ellos recuerdan cuando abofetearon al predicador. Ellos recuerdan cuando se burlaron de los predicadores, cuando se burlaron de las cosas de Dios. La gente en el infierno está recordando y son atormentados porque tuvieron la salvación en sus manos y la rechazaron. Este rico le dijo: Padre Abraham, te ruego. Mira, hermano, si usted no quiere doblar los días hoy acá, si usted no quiere hoy día humillarse, rogar a Dios por su vida, en el infierno lo va a hacer. Y lo va a hacer hasta por su familia. Este hombre no quería que sus familiares vinieran acá a la tierra porque sabían que sus familiares eran incrédulos. Y el hombre sabía que ahora era real. Recién el hombre se había dado cuenta que el infierno era real y de que el dinero que había dejado allá en la tierra no le servía para sacarlo del infierno. El diablo vende una falsa doctrina llamada el purgatorio, diciendo: la gente llega ahí, después les hacemos misas, rezos, o rezamos a María, o le rezamos a Pedro, o le rezamos a cuantos santos hay en el mundo, y vamos a sacar el alma del purgatorio. Eso es mentira, no hay purgatorio. El dinero que tú tengas no te va a sacar del infierno. Las misas que hagas, los rezos que hagas, no vas a sacar a un alma que está en el infierno. Es una verdad absoluta. ¿Y sabe lo que le responde Abraham? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganos. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganos. Hoy tenemos el Evangelio, hoy tenemos este programa, y hay miles de programas donde se está hablando la verdad. Hoy tenemos volantes, tenemos la palabra a través de la radio, a través de los medios, en la Biblia, en la internet. A ellos óiganos. Si usted no oye la palabra, si usted no oye el Evangelio de Jesucristo, no hay otra forma de cómo ser salvo. Pero mira lo que responde, interesante lo que responde el hombre atormentado en el infierno. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mira, hermano, el único medio para que la gente se arrepienta es el Evangelio, es la predicación, es el mensaje del Evangelio. Hay gente que se levanta, hermano mío, a decir: el Señor me mostró el infierno, me fui al infierno, y creen que de esa manera la gente se va a arrepentir. Eso es falso, hermano. Y si por la misericordia o por la soberanía de Dios el Señor te mostró el infierno, no lo hagas un mensaje de salvación. ¿Cuánta gente las revelaciones que Dios le mostró, y si en caso fuera verdad que les mostró llevándolos al infierno, las han convertido en el Evangelio, las ponen, hermano mío, como mensaje central, y quitan la cruz y quitan el Evangelio de en medio? Y se vuelven enemigos porque ahora, a través de su revelación, a través de su sueño, a través de su experiencia religiosa, quieren que la gente se arrepienta. Y eso ya es meter miedo. Eso ya es meterle miedo. ¿Cuántos videos circulan en la internet de que me llevó al infierno, que estuve 3 días en el infierno, que el infierno es así, que vi al Chavo del 8 en el infierno, que vi a Michael Jackson en el infierno, que vi en el infierno? Mira, hermano, Abraham dijo lo siguiente: así alguien salga del infierno y vaya y anuncie que existe el infierno. Como dijo Abraham, mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco
tampoco se persuadirán. Si alguien se levanta a decir, yo estuve 3 días en el infierno, tampoco creerán, porque el mensaje central no es tu revelación, no es que te fuiste al infierno, sino es el mensaje de salvación que dio Jesucristo en la cruz del Calvario al morir. Es el mensaje de la palabra, el que el hombre tiene que arrepentirse. No es la revelación que tuviste, no es la experiencia que tuviste, amado hermano. Sácate eso de la cabeza. Yo no sé por qué hay mucha gente que le da tanta prioridad a la hermanita que fue al infierno, al hermanito que estuvo allá para testificar que hay un infierno. Hermanos, si no creen a la palabra que hay un infierno, no hay forma. Así un ángel llegue y les diga, hay infierno, así venga quien venga, si no le creen a la Biblia dice que hay un infierno, nada sirve tu revelación. Por eso que yo no acostumbro a estar oyendo a hermanos que testifican que se fueron al infierno, porque yo creo que soy un infierno. Yo no necesito oír un testimonio de la hermana, del hermanito que estuvo en el infierno, que vio al Chavo del 8, que vio a Juan Gabriel, que vio a San Juan II, Juan Pablo II, para creer en el infierno. Ese no es el mensaje, hermana, hermano. Ese no es el mensaje. No desvíe la atención del verdadero mensaje. El mensaje central está en la Biblia, no en tus revelaciones. Y si Dios te llevó al infierno, gloria a Dios. Por algo te llevó, porque andas mal, porque te quiere afirmar. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no necesitamos ir al infierno para creer que hay infierno, porque le creemos a Jesús. Amén. Creemos que Jesús dijo que hay un infierno y que la gente se va al infierno porque no quiere seguir a Dios, y que la gente que rechaza a Dios se va al infierno. Yo no necesito una experiencia. Yo me quedo con lo que le dijo Abraham. Mas dijo Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen el Evangelio, si no oyen lo que los apóstoles dejaron plasmado en la Biblia, si no oyen a tampoco, jamás se persuadirán. Si alguno se levanta de los muertos, jamás se persuadirán. Mira, hermano, qué interesante es esto. ¿Se da cuenta cómo rompemos todo esquema religioso, toda experiencia sobrenatural o toda experiencia religiosa? Porque las experiencias religiosas no van a salvar al hombre. Entienda esto, hermano, amado hermano. Entienda esto. Ninguna experiencia religiosa, ni siquiera los dones, ni siquiera manifestaciones que veamos ahí puede salvar al hombre. Es a través del Evangelio, a través de la locura y la predicación. Mientras usted camine conforme a la palabra, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, usted se va para el cielo, porque está creyendo en la verdad de Jesucristo, que es la Biblia. La gente hoy en día se pregunta, ¿y dónde está el infierno? En Números 16:31 dice así: y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. El infierno está en el corazón de la tierra. En Mateo 12:38-40, Jesús dijo: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver señal de ti. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Dónde está el infierno? El corazón de la tierra. Jesús tuvo que descender al corazón de la tierra, como dice Efesios 4:8-10, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto no es que subió, sino que también descendió primero a la parte más baja de la tierra. ¿A qué descendió Jesús? Descendió al seno de Abraham, al paraíso. Note usted que cuando estaba en la cruz y el ladrón de la derecha le dijo: Señor, acuérdate de mí, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese lugar del Seol separado que dividía esa gran cima, conocido como el seno de Abraham o el paraíso, Jesús llegó hasta ahí y redimió con su sangre, porque nadie puede entrar al cielo si no es lavado por la sangre de Cristo, limpiado con la sangre de Cristo. Porque esa gente de Adán hasta Jesucristo eran limpios o lavados con la sangre de animales, como es los corderos, pero de aquí en adelante fueron ya lavados con la sangre del cordero inmolado de Jesús. Amado hermano, amada iglesia,
usted y yo que creemos en la verdad, sabemos que Cristo vino a librarnos del infierno. Él no quiere que te vayas al infierno. Amigo, si tú estás oyendo esto, hay un infierno, es real, pero Jesús no quiere que vayas al infierno. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Dios no mandó a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. Pero el que no cree ya fue condenado. El Señor te está otorgando la salvación. El Señor te abre el espacio para que tú seas salvo. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, pide perdón. No importa si tus pecados son rojos, no importa si eres el más vil pecador. Recuerda que a la derecha había un hombre que había matado, había un hombre que había asesinado, que era un estafador, un violador. Sin embargo, Jesucristo lo perdonó. No importa el grado de pecado, Cristo Jesús te perdona. Su sangre te limpia todo pecado. El infierno no ha sido hecho para usted ni para mí. El infierno fue hecho para el diablo. Pero la Biblia dice que todos aquellos que siguen el camino de Satanás, la desobediencia, que siguen el pecado, van a ir a ese lugar. Cristo vino a libertarte del pecado. Cristo vino a libertarte del castigo eterno. Amado, vuélvete a Dios. Si estás en una iglesia falsa, si te están engañando con falsas enseñanzas, si tú estás aceptando la maldad a través de enseñanzas falsas, vuélvete a Dios. Huye de esa iglesia, sal de esa iglesia apóstata y búscate una iglesia sana, una iglesia donde prediquen la Biblia, una iglesia donde hablen del Dios de la Biblia, y corre por tu salvación. Cristo te ama, Cristo te ama. Él quiere salvarte y Él te puede salvar si te vienes a Él, si te vienes a su vida, si caminas con Él, Él te va a salvar, amado hermano. Termino diciendo lo siguiente, que aunque estemos ausentes en el cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo, perdón. Y en 2 de Pedro 1:14 dijo, y sabemos que en breve tenemos que abandonar el cuerpo y estar delante del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. El infierno es real. El infierno es real. Si hoy no crees, el día en que llegues, ese día vas a creer. Pero no esperes llegar hasta ahí para creer. Cristo salva. Cristo salva y viene por segunda vez. Que Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano. Pasa este video a tus familiares para que ellos también conozcan esta verdad. Hoy hemos terminado con este tema. Les voy a dejar el teléfono de la casa pastoral para que usted llame y nosotros podamos ayudarle con alguna interrogante. 073-523902. Que Dios le bendiga. Conmigo será hasta el día lunes. Les dejo con su hermano Luis Izaguirre. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Estas son las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es lo que hemos hablado en el día de hoy, el tema, el infierno. Mira, hay un lugar que está hecho para Satanás y sus demonios. Pero aquel que odia a Jesucristo, aquel que lo rechaza, ya ha sido condenado en esta tierra y en cualquier tierra donde Cristo. Bendícelo. Y sabes qué, te reto a que entres ahí a tu habitación, ora y pídele perdón al Señor. Aquí nosotros estamos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó?